Huasifichay en Pucará. Las familias de Pucará se reúnen conjuntamente con amigos de la ciudad para iniciar esta ceremonia ancestral de los quichuas en Pucará, como lo es el Huasifichay, o traducida de manera literal, la inauguración de la casa. Para esto, al inicio, se nombra a un maestro de ceremonias que en todo el proceso del Huasifichay estará llevando o liderando el proceso. En este caso está presente el señor Carlos Yamberla, quien será el maestro que dirija la ceremonia del Huasifichay en Pucará. Esto es Turismo Taytaybahura Pucará Lodge. Como parte inicial, se da la bienvenida por parte del dueño de casa a todos los visitantes, a la familia, y se da una breve explicación a quienes no lo conocen. Quiero hacer esto. No es una gran casa, pero sí quisiera que por favor también las personas que quieran puedan compartir esta actividad. ¿Ya? Entonces, ahorita ellos, como les digo, yo soy supuestamente el asentado, ellos son los que van a ver el ganado y las personas que no estén fuera de aquí. Todo lo que es al dueño del terreno, la propiedad, ellos dan la vuelta viendo qué nomás hay o qué nomás toca cuidar de eso, van a ver como estudiante y como ayudante. ¿Sí? Entonces, tiene que llegar a país, él va a estar diciendo tipo a las vacas, algunas cosas, palabras, show, que estemos todos adentro de lo que es el predio. Muy un guilla pues. Y los otros no va a decir nada. Y el resto no le van a hablar nada. Igual el resto también, ¿no? Hablarán sobre la vaca. Vayan a iniciar, dar la vuelta por el... Compadre, hágalo, catita maricatinga. Pero español tienen que Disculpe acá, bueno, vamos a empezar esta actividad, ¿no? Bueno, vamos a empezar acá y ya pueden seguirme, ¿no? Es lo que voy a decir, ¿no? Ya. Bueno, vamos a rodear toda la hacendado. Toda la propiedad, ¿no? Bueno, síganme. Vas la espalda, nenga. Tienen que correr. Eso, como caballo. El palo está muy chiquito, mucho joven, pues. Son ceremonias muy particulares que se han estado perdiendo en estos años. Las familias de antes, al terminar la casa, siempre lo hacían. Sin embargo, en estos últimos tiempos se ha estado perdiendo mucho esta actividad del Huasifichay. Vemos aquí asimilando a unos hombres que van montados en caballo, quienes van montados asimilando un caballo en un palo. Recorrerán todo alrededor del terreno. Eso es asemejar que están marcando territorio y todos los que están dentro son el ganado o la propiedad.
Kaita nachuningia mami. Shuktas. Suya falta. Esta cultura está muy fusionada con la tradición católica, por cuanto la vuelta al terreno tienen que ser 3 vueltas que representan a la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o deben ser 7 vueltas, que es el número también de la perfección según la Biblia. A los cápatas de cómo siguen. Sigan. Viene ya. Posterior a esta actividad se viene el amarre del chapucamya. Estos son granos secos tostados a tiesto que son mezclados, sean habas, maíz, frijol, todo tipo de granos que se cosechan. Son amarrados en una funda y serán colocados en el techo de la casa. El maestro de ceremonias procede a colocar toda la mezcla de los granos secos tostados a tiesto en el techo de la nueva casa como parte del Wasifichay, mientras las banderas de la tricolor ecuatoriana y la bandera de Pucará ondean al son del viento. El maestro de ceremonias se dirige a los presentes con algunas palabras para dar inicio también a lo que será arrojar todos los granos secos, tostados, al techo de la casa. Gracias compartir aquí con todos. Estas actividades son realizadas para que dentro del núcleo del hogar no falte nada,
siempre haya abundancia en todo sentido. Los que puedan estar a este lado para recibir. El maestro de ceremonias empieza a botar toda la mezcla de tostado en tiesto al techo de la casa. Por gravedad del techo de la casa, los granos, algunos caerán. Esos deben ser recogidos antes de que se caigan por los presentes. Eso significa suerte. Mientras más tengan, más puedan recolectar, más frutos verán en sus vidas. Después de haber lanzado los granos al techo, todo lo que queda también se reparte. Siempre dentro de las comunas de las familias quichuas está el compartir. Siempre hay que dar a los presentes. En este caso, todo, absolutamente todo el tostado se entrega a los presentes para que prueben y saboreen. Posterior llega la alegría, ya en una música quichua, en un San Juanito. Proceden a bailar en el patio de la casa como muestra de agradecimiento por este gran logro y por supuesto el orgullo de poder poseer una casa.
Esto es el Wasifichay Pucará. Turismo Tayta Imbabura Pucará Lodge. Turismo Tayta Imbabura. La aventura te espera. Pucará Lodge. Like at home. Presente nada más. Ajá, mi madre ha estado siempre ahí con mis hermanas, mi abuela y mi tía que han estado siempre ahí, que también les prepararon los tostados con los granos que es. Eso nada más. Muchísimas gracias y vamos adentro. Ya para terminar, también se bendice la casa con agua bendita, previo a la bendición por el Padre. En este caso, el párroco no ha podido asistir a la bendición hecha propiamente por el sacerdote. Sin embargo, esta agua bendita servirá de presencia católica a la familia. Y también se pone la cruz dentro de la casa y en la puerta principal para que pueda ser de protección y la visibilidad del catolicismo dentro de la familia. A Diosito, para que le dé alimento, bendición de él. Queremos, señorita, señores, gracias, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Ahora este domingo, día de reposo, nuestro Padre Celestial que ha dado a nosotros Josefina el Maldonado alimento, es quien rato hace la al oración. besito. Agradece a En los tu mano presentes, nos encomendamos, agradece Padre. por la ocasión Gracias, Hijo. y también Ahora nos agradece pedimos con toda mi alma, antes con todo de mi servirse corazón, por el banquete invitado, de festejo todos, por el señoras, Wasifichay. en nuestros familiares, en mi nietico Jorge Montalvo, y agradezco a nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor. Ahora nos pedimos bendición grande, Papito Dios. Bendice, Padre. Este rato nos necesitamos con tu mano, Espíritu Santo. En cada plato, en cada momento nos pedimos, Esto Padre. Gracias, es una Espíritu tradición Santo. Otra vez le agradecemos, fusionada Padre, Hijo, el con el Espíritu Santo. catolicismo Nos español quedamos con y las todo mi tradiciones corazón pidiendo a nuestro ancestrales Padre que Celestial, deben seguir en nombre del Padre, de generación y del Hijo y del Espíritu en generación. Santo, Santo Dios. Amén. Amén. Turismo Tayta Imbabura. La aventura te espera.